Una hija que acudió a despedirse del funeral de su padre quedó atónita ante un espectáculo inusual. Su descubrimiento detuvo abruptamente la ceremonia y dejó a todos absolutamente incrédulos. En el pequeño y ventoso pueblo donde creció Emily, había una sensación pesada en el aire que hizo que todos los presentes en el funeral parecieran aún más tristes. Emily no había estado con sus parientes paternos desde que nació, por lo que todo le parecía un poco extraño mientras caminaba entre las personas que habían asistido al funeral de su padre. El día anterior, alguien había llamado a su madre para informarle que su exmarido había muerto. Y entonces, aquí estaban. Cuando Emily subió a ver a su padre en el ataúd por última vez, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. El hombre que yacía allí se parecía a su padre, pero había pequeños detalles en su rostro que no coincidían. Sus mejillas no eran tan delgadas como solían ser las de su padre, y había una pequeña cicatriz debajo de su ojo izquierdo que ella no recordaba en absoluto. Cuando lo mencionó, su familia dijo que probablemente era solo que el dolor afectaba su memoria. Después de todo, ella era solo una niña pequeña y probablemente quedó traumatizada por lo que vio. Pero Emily no podía dejarlo pasar. Cuanto más lo miraba, más convencida estaba de que algo andaba mal. Al acercarse, notó otro detalle extraño. Su padre no llevaba su reloj de oro. Era un tesoro familiar y él siempre le había dicho que quería llevárselo a la tumba. Sin embargo, definitivamente no estaba en su muñeca en el funeral. Sintiéndose confundida y aún más sospechosa, Emily fue a hablar con su madre, quien parecía muy distraída y preocupada todo el tiempo. Cuando mencionó el reloj, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de miedo. Un familiar le acababa de decir que le robaron el reloj la noche anterior al funeral. Esto hizo que el corazón de Emily se acelerara, porque parecía que había un misterio mayor sobre la muerte de su padre. Sintiéndose más sola que nunca, Emily regresó a donde estaba su padre y escuchó una conversación tranquila entre dos personas que no conocía. Estaban hablando de una deuda, de una medida desesperada y de un plan que se suponía concluiría en el funeral. No solo estaban usando grandes palabras, la forma seria en que hablaron dejó claro que no eran simples dolientes habituales. De alguna manera estaban muy involucrados en lo que realmente estaba pasando. Impulsada por una mezcla de agallas y miedo, Emily corrió hacia su madre y le repitió lo que acababa de oír. Linda la despidió con un gesto y le dijo que dejara de molestarla con travesuras. Pero justo cuando el funeral estaba a punto de comenzar, surgió un acontecimiento sorprendente. El director de la funeraria se acercó a ellos, muy serio. Le entregó a la madre de Emily un sobre con su nombre, escrito con la letra familiar de su padre. En el interior, había una carta que admitía un plan impactante. Su padre había fingido su propia muerte para esquivar una enorme pila de deudas y planeaba desaparecer sin que nadie lo supiera. El reloj robado, los extraños en el funeral y los planes para una muerte fingida, todas estas piezas se unieron en una mentira grande y confusa que Emily y su madre nunca hubieran imaginado. Cuando comenzaron a comprender la escala completa del complot del hombre, se quedaron atónitos, carta en mano, mientras todos los demás estaban listos para escuchar el elogio. El plan del padre de Emily era complejo, pero la verdad estaba empezando a salir a la luz, todo porque su pequeña solo quería despedirse como es debido. Abrumada por todo, Linda detuvo abruptamente el funeral, dejando a todos a su alrededor desconcertados. Impulsadas por la necesidad de saber más, madre e hija estaban decididas a descubrir hasta qué punto llegaba el engaño. Linda comenzó echando un vistazo más de cerca a la documentación de la funeraria, fingiendo que estaba allí para comprobar si había alguna factura que no se hubiera pagado. Escondidas en los aburridos detalles de los gastos funerarios, encontró algunas rarezas. Hubo pagos mucho mayores de lo esperado, destinados a empresas que parecieron surgir y luego desaparecer sin dejar rastro. Parecía que a alguien le estaban pagando por permanecer callado. Las cosas se pusieron aún más intensas cuando Linda recibió una llamada telefónica anónima diciéndole que dejara de investigar si le importaba su seguridad. La voz estaba alterada, pero la amenaza era clara y solo hizo que ella quisiera saber aún más la verdad. Parecía como si alguien estuviera observando cada paso que ella daba. Sin retroceder, Linda se coló en la funeraria una noche para intentar ver las imágenes de seguridad, con la esperanza de ver quién había estado cerca del cuerpo de su padre justo antes del funeral. Pero, de manera frustrante, las cintas de esa noche ya no estaban en un registro que por lo demás estaba bien conservado. Luego, fue al banco donde su marido tenía sus cuentas y descubrió que se había retirado una gran cantidad de dinero pocos días antes de su supuesta muerte. El gerente del banco estaba inquieto e insinuó que había algo extraño en cómo y cuándo se retiraba el dinero. Finalmente, confesó que su exmarido le había contado sus temores hacia alguien peligroso, alguien a quien le debía mucho más que dinero. ¿Podría haber fingido su propia muerte para quitarse de encima a esta misteriosa persona?
Linda sintió que lo siguiente que tenía que hacer era hablar con el director de la funeraria. Organizó una reunión, fingiendo que era para pagar la cuenta del funeral. Entró tratando de lucir triste y profesional, sin tener idea de la tormenta que estaba a punto de azotar. Mientras Linda exponía sus hallazgos, empezando por los pagos extraños y sus nuevas y elegantes compras, el director de la funeraria mantuvo la calma y esquivó sus puntos como un profesional. Pero cuando sacó a relucir las cintas de seguridad desaparecidas, vio un destello de pánico en sus ojos. Esa fue una victoria para ella. Justo cuando empezaba a afirmar que era inocente, un fuerte estrépito procedente de la parte trasera del edificio lo tomó por sorpresa. Linda no perdió ni un segundo y corrió hacia el ruido, pensando que podría atrapar a alguien con las manos en la masa. Y efectivamente, en un cuarto de almacenamiento desordenado, encontró a un hombre tratando de escapar por la ventana. Resultó que era el sobrino del director de la funeraria, al que pillaron intentando deshacerse de pruebas. Este hombre estaba asustado pero soltó la sopa bajo presión. Dijo que su tío había organizado parte del funeral para ocultar no solo problemas de dinero, sino también actividades ilegales graves como el robo de identidades y estafas de seguros. Este fue un nivel completamente nuevo de problemas. Insinuando que su exmarido podría haber quedado atrapado en esto, ya sea como víctima o como participante, Linda confrontó nuevamente al director de la funeraria. Esta vez no pudo seguir actuando y admitió que ayudó a su exmarido a fingir que estaba muerto, tentado por la codicia y la promesa de dividir el pago del seguro. Pero él insistió en que no sabía nada sobre el plan final de su exmarido, insinuando que había otro jugador importante en este arriesgado juego. Justo cuando Linda estaba tratando de entender todo esto, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconoció. Fue breve y misterioso, solo decía: "Nos vemos en el antiguo muelle a medianoche si quieres saber toda la verdad". Parecía que podría conducir a más respuestas, pero también a más peligros. Con el director de la funeraria ahora atrapado como cómplice y esta nueva e intrigante pista, Linda supo que tenía que tener cuidado. Decidió informar a la policía de lo que estaba pasando. Cuando la noche cubrió el pequeño pueblo, se dirigió al muelle, mientras la policía permanecía escondida cerca, lista para intervenir si era necesario. La persona que salió de las sombras no fue su exmarido. Una parte de ella había deseado extrañamente que así fuera, pero era alguien a quien nunca pensó que volvería a ver, su socio comercial más antiguo, quien todos pensaban que se había jubilado y se había mudado al extranjero. Su aparición fue el último giro de una noche ya llena de sobresaltos, prometiendo aclarar los últimos secretos de la misteriosa situación de su exmarido. Mientras este antiguo socio contaba su historia, Linda descubrió que su exmarido se había visto envuelto en un peligroso plan para fingir su muerte y evitar graves problemas financieros. Amenazas de acreedores aterradores. Pero entonces, el socio soltó una bomba. Cuando uno de estos acreedores enojados descubrió el complot, amenazó con hacerles daño. En un giro aún más loco, Linda se enteró de que justo antes del día en que se suponía que él iba a morir, su ex se arrepintió y quiso abandonar el plan, preocupado por lo que podría pasar con su familia, pero el socio, no queriendo dejar que todo se desmoronara, decidió por su cuenta seguir adelante. Incluso contrató a un actor para que interpretara a su marido en el funeral falso. Mientras Linda intentaba entender todo esto, encontró algo más salvaje. El director de la funeraria no era solo un tipo que ayudaba. Él mismo estaba en serios problemas financieros debido a algunos malos negocios con su exmarido. Se suponía que la muerte falsa haría que todos pensaran que se había ido, por lo que borrarían las deudas y el director de la funeraria podría usar el dinero del seguro para cubrir sus pérdidas. Impulsada por llegar al fondo de este lío, Linda regresó a la funeraria, esta vez acompañada de detectives. Encontraron un lugar escondido detrás de la estantería de la oficina que contenía un montón de documentos y la computadora portátil de su ex, que tenía todos los detalles de sus negocios turbios. Al revisar los archivos digitales, Linda se topó con un vídeo fechado pocos días antes de que su exmarido desapareciera. En el vídeo, parecía muy cansado y estresado, y se despedía, explicaba por qué hizo lo que hizo y le decía a Emily que la amaba y que lamentaba todas las mentiras. Este desgarrador mensaje hizo que todo fuera aún más real y doloroso para Linda. Su exmarido había estado involucrado en negocios turbios, pero todavía amaba mucho a su hija. En medio de toda esta confusión, Linda recibió un mensaje cifrado de alguien anónimo. Tenía un número de vuelo y una fecha, una pista de que su ex podría regresar. Con sus sentimientos mezclados, enojada pero también esperanzada, decidió ir al aeropuerto ese día con su hija a cuestas, con el corazón cargado de incertidumbre. En el aeropuerto, con el corazón acelerado, Emily observó cómo los pasajeros bajaban del avión. Contuvo el aliento cuando vio a un hombre que caminaba como su padre. Pero a medida que él se acercaba, ella se dio cuenta de que era solo otro extraño. Antes de que pudiera